Se puede, sí se puede. Sí se puede. Listo, estamos grabando, ahora sí. Entonces pongan sus caras guapas. Si alguien no se peinó, échense un salivazo. Yo sí me peiné, miren. Entonces, fíjense bien. La virtud de la templanza, además, el primer punto que les decía, que tiene aspectos filosóficos, teológicos y pastorales, en los cuales a lo mejor los filosóficos son en los que me voy a tener que explicar más, porque en los demás ustedes tendrán ya un poquito más de experiencia. Tiene temas que son a veces delicados de platicar. Les comento. La virtud de la templanza radica en el apetito concupiscible. Y el apetito concupiscible en el hombre, en la persona, es donde radican los impulsos o las pasiones, más bien los impulsos que dan origen a las pasiones sobre el comer, el beber y el reproducirse. Por lo tanto, vamos a hablar sobre estas cuestiones. Espero que ninguno tenga, o sea, sexo, relaciones sexuales, gula, ira, alcoholismo. Si hiero susceptibilidades, por favor, háganmelo saber con caridad. Espero en Dios que no, porque esto se trata no de lastimar, de aprender. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, les hago esta anotación porque pues a veces que pues son temas que más bien hemos de tratar y de tratar con la mayor seriedad posible. Si se me escapa algún chistorete, ustedes me perdonarán. Es solamente para alivianar un poquito el asunto. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, fíjense bien. Esos son los dos aspectos, además de la exigencia que voy a tener para con ustedes, porque ustedes son alumnos del Instituto Diocesano de Formación para Laicos. Por favor, créanselo, métanselo en su cabeza y digan, yo soy un alumno del Instituto Diocesano de Formación para Laicos. Y por eso tengan ustedes una exigencia personal en el estudio y en la dedicación que requiere esta materia, y no solo esta materia, sino todas las clases que ustedes van a tener. Tercer punto, todo el material que voy a transmitir, yo se los voy a enviar a ustedes. Buenos días. Yo lo tengo en forma de diapositiva. A ustedes, los que ya estuvieron en clase conmigo y los que no, bueno, ahora lo van a saber, es que yo lo mando en forma, así les llamo yo, así me enseñaron a decirle cuando me daban clases, cuando me dieron clases, se llaman dispensas, ¿sí? Dispensas, no despensas, dispensas. D-I-S-P-E-N-S-A-S, dispensas, ¿de acuerdo? No les voy a mandar despensas porque ni despensa tengo yo, pero sí les voy a mandar dispensas, ¿estamos de acuerdo? Entonces, la clase que yo les dé, se las voy a dar en dispensas. ¿Para qué son las dispensas? Las dispensas son para que ustedes las lean. No van a hacer ningún trabajo para ellas, es para que ustedes estudien, para que repasen y para que se preparen para su examen. Porque yo solamente hago un examen, el examen final, y con eso evalúo. Esencialmente con eso y con los trabajos que les dejo. Ahorita les voy a ir diciendo, hola, buenas. Ahorita les voy a ir diciendo cómo son las cosas. Entonces, fíjense bien. Tercera cuestión. Es que me distrajo el padre y ya no sé qué les iba a decir. Bueno, entonces, para eso son las dispensas. El temario y lo que vamos a ocupar, todo se los voy a enviar yo.
Las lecturas que les voy a ir dejando también se las voy a enviar y les voy a dar instrucciones precisas de cómo ir haciendo los trabajos que les voy a pedir. Les voy a dar una fecha límite para la entrega de cada trabajo. Por lo tanto, quiero sus trabajos. El curso pasado, bueno, más bien en este curso pasado que también di Virtud de la Templanza, les di hasta el día sábado de clase. Es decir, si hoy yo les dejo tarea, ustedes me lo entregan el próximo sábado, a más tardar a las 7 de la noche. Porque había hermanos, que era la 1 de la mañana del sábado, yo estaba durmiendo, soñando con los santos angelitos, y me mandaban sus tareas, y entonces yo me despertaba todo asustado y medio loco. Entonces, a las 7 de la noche del sábado siguiente de que yo les deje la tarea, esa es la fecha o la hora límite para poder recibir sus tareas. Si ustedes no me la entregan a las 7 de la noche, no 7:1, no 7:2, no las 8, no las 10, si ustedes no me la entregan en esa hora y en esa fecha, entonces doy esa tarea por perdida. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Bueno, seguimos entonces. Vamos, les voy a hacer la primera presentación. Les voy a compartir la primera presentación para que aprendamos un poquito cómo trabajo yo. La templanza. Compartir. Listo. ¿Tienen ustedes en su pantalla? ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo tienen o no? Sí, padre. Sí, padre. Sí. Ah, perfecto. Padre Pedro. Bueno, gracias. Entonces, tienen ustedes ya en su pantalla esta pequeña introducción al curso. Fíjense, lo que quiero hacer con esto es lo siguiente. Primero, conocer el método de estudio. Los principios fundamentales que manejo para el aprendizaje son los siguientes. Nada se aprende si no me interesa. Si no tengo yo un interés por aprender la materia o lo que se me va a enseñar, no lo voy a aprender. Y solamente me va a servir para el momento en el que me lo aprendo y después se me va a olvidar. Nada se aprende si no satisface. Es decir, voy a tratar de hacer lo más amena posible, aunque a veces va a ser un poco difícil, pero voy a tratar de hacer lo más amena posible la clase, pero ello no significa que nosotros no nos interesemos también por los temas que a lo mejor pudieran parecer más aburridos, pero que en realidad son muy interesantes y muy profundos. Bueno, esperemos que sean muy profundos. Nada se aprende por saltos, son necesarios los fundamentos. Por eso, la primera clase o las primeras 2 clases las dedico a hablar sobre la virtud en general. Entonces, los que ya conocen el tema de la virtud en general podrán repasar y profundizar el tema, y los que no lo conocen, bueno, podrán adentrarse en él. No podemos darnos el salto hasta la virtud de la templanza si no sabemos lo que es una virtud y si no conocemos lo que son las virtudes morales. Nada se aprende si no se practica. Estudiar algo es inservible, no tiene sentido. ¿Para qué me sirve? Si no encuentro el para qué me sirve, entonces no tiene sentido. A lo mejor no lo vas a poder dar tú en una materia en tu parroquia, en una clase, pero sí te va a servir para tu vida y para el ejercicio de tu servicio pastoral. En primer lugar, y se los decía hace un rato, un principio cristiano
que nosotros debemos conocer es que todo lo que nos sucede o aprendemos tiene que ser para mayor gloria de Dios, para el bien de los hermanos y para la salvación de mi alma. Entonces, de principio, nuestra clase no es inútil. ¿Por qué? Porque nos sirve para mayor gloria de Dios, para el bien de los hermanos y para la salvación de nuestra alma. Quinto principio, nada se aprende si no es en intervalos, por partecitas. Es importante conocer el ritmo y el proceso para aprender, ¿de acuerdo? La llave de oro de la enseñanza y el aprendizaje es la motivación. Entonces, ¿quiénes son los que tienen que motivarse? Son ustedes. Esta es como la primera parte en la cual trato pues darles a ustedes, compartirles un poquito, pues esta forma en la cual nosotros podemos adentrarnos y motivarnos al aprendizaje. Ahora les pregunto, ¿ya están motivados? Excelente. ¡Uy, sí! No inventen. Quiero verlos animados. ¿Están animados? Sí. Qué desvergüenza. Está bien. Ya los animaré. Bueno. Ahora, fíjense bien. Se sigue viendo la presentación, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno. Listo. Es que llegó alguien más. Ahora, fíjense bien, pasamos al siguiente modo de aprendizaje. Además de las clases, además de las dispensas que yo les voy a enviar para que ustedes repasen, también les voy a dejar una lectura semanal, una hoja de lectura. Es una lectura, bueno, voy a tratar de que sea semanal, hay veces que no la dejo, pero bueno, voy a tratar de dejarla cada 8 días, porque si no se vuelven ociosos y nada más andan pensando en cosas que no. Entonces, una lectura semanal de la cual ustedes van a hacer una hoja de lectura. Ahorita les voy a explicar. ¿De acuerdo? La hoja de lectura, la primera parte debe llevar los datos del estudiante y de la lectura, que debe ser el nombre y los datos bibliográficos de la lectura. ¿Estamos de acuerdo? La segunda parte es el contenido. Y el contenido está dividido en 3 momentos. Lo primero que ustedes me van a hacer, o que ustedes van a hacer después de haber leído y después de haber comprendido su lectura, me van a decir de qué habla el texto. Van a hacer una recensión, así se llama. Me van a decir, el texto habla de esto, de esto, de esto, de esto, dice esto, una recensión. Lo siguiente, ¿qué me dice el texto? Ahí va a ser una reflexión, ¿de acuerdo? ¿Qué me dice el texto? No quiero que me vuelvan a decir lo que ya dijeron en la primera parte de lo que habla el texto. ¿Qué me dice a mí el texto? Tengo yo que hacer, a partir de la lectura y de lo que yo he escrito, tengo que hacer una reflexión sobre lo que he aprendido de esta lectura. Tengo que hacer una reflexión. Y por último, lo que llamo una interpelación, es decir, cómo nos afecta a nosotros, es cómo puedo poner en práctica lo que leí. Este va a ser el contenido que siempre vamos a tener en las lecturas que yo les deje. Cada hoja va a tener primero, regresamos a los datos del estudiante y de la lectura, que son el nombre y los datos bibliográficos de la lectura, y el segundo, de qué habla el texto, que es la recensión, la reflexión y la interpelación. ¿De qué habla el texto? ¿Qué me dice el texto? Y cómo puedo poner en práctica lo que leí. Les pongo, dejo de compartir
Ahorita lo vuelvo a compartir, no se preocupen. Y les comparto el ejemplo de hoja de lectura. A ver, vamos a ver si puedo. Ventana. ¿Qué más? Creo que no. Volvemos a cerrar y volvemos a abrir. Es que soy medio menso para estas cosas. Pero no se preocupen. Ya lo resolveremos. Ándale. Listo. Fíjense. Les comparto. Ahora sí. Presentar. Una ventana. Ah, por el amor de Dios. Es que no. Ah, ya está. No, no está. No está, no está. A ver otra vez. Presentar. Una ventana. Cancelar. Bueno, a ver si puedo hacerlo de otra manera. Presentar. Tu pantalla completa. Compartir. Les voy a compartir toda mi pantalla. Por favor, no copien las contraseñas ni demás. ¿Sí están viendo mi pantalla? Ahora, ya abrí. ¿Están viendo la hoja de lectura? Alguien respóndame, por favor. Sí, ya está. Sí, apenas está cargando, padre. Ya cargó. ¿Mande? Ajá. Sí, ya se ve. ¿Sí se ve? Ah, perfecto. Sí. Bueno, entonces este es, gracias. Entonces, este es el ejemplo de la hoja de lectura, les decía. Lo primero que debe tener es el nombre. Este es un ejemplo, el nombre de su servidor, Pedro Roberto Reyes Salgado. La bibliografía, puse una bibliografía cualquiera. Luis González Carvajal, La justicia, el clamor de los excluidos, que es el libro. Y después, la primera parte del contenido es de qué habla el texto. El ejemplo es el siguiente. El texto nos habla de la virtud de la justicia. Comienza dando una definición de justicia que viene de Santo Tomás. La justicia es el acto del virtuoso que ejerce la voluntad de dar a Dios y a los demás lo que les corresponde. Después habla de, y ustedes se avientan su recensión. ¿Estamos de acuerdo? Eso es la recensión. Ese es lo primero que yo quiero que ustedes hagan es esto. Así, tal como está, bueno, no, obviamente con su nombre y con la bibliografía que les voy a enviar, pero lo que quiero que ustedes hagan es que me describan de lo que habla el texto. Quiero ver que leyeron. Ahora, ¿qué me dice el texto? Es la segunda cuestión de la hoja de lectura. El texto me ha puesto a pensar en la contraparte de la justicia, es decir, en la injusticia, sobre todo la que vive nuestro país. Y entonces empiezo yo una reflexión a partir de la lectura, a hacer una reflexión de lo que me dejó. ¿Estamos de acuerdo? Y la tercera parte es cómo puedo poner en práctica lo que leí. ¿Cómo puedo poner en práctica lo que leí?
podría en mi ministerio dar un tema sobre la justicia social en el que, y entonces yo veo cómo puedo aplicar esta lectura que yo he tenido o que yo he realizado. Ahora bien, ¿quedó claro, hermanitos, cómo quiero la hoja de lectura para sus tareas? ¿Sí o no? Sí, padre. Perfecto. Muy bien. Entonces, sigamos adelante. Fíjense bien. Después del ejemplo de la hoja de lectura, está en mi pantalla, ¿no? Sí. Madre de Dios. Oigan, ¿ya tienen un bedel? Bueno, un jefe de grupo, un bedel, como se llama en clase, ¿no? Sí. Bueno, ya se los dirán. Ya tenemos. ¿Sí? ¿Quién es? Delia, padre. Delia Zarco. Hola, Deli. Hola, padre. Hola, Deli. Hola, padre. Oye, Deli. Mande. Cuando yo pregunte si sí o si no, si está entendido, si no, tú eres la primera que contesta. Entonces, ponte trucha con el micrófono, ¿eh? Sí, padre, está bien. Bueno, ahora fíjense bien, les sigo compartiendo la diapositiva. ¿Están viendo ustedes las diapositivas? ¿Sí o no? Sí, sí. Perfecto. Programa de estudio. Entonces, dejo de compartir la diapositiva porque hasta aquí se acaba la introducción al curso, y les presento su programa de estudio, que de todos modos se los voy a mandar. Les voy a mandar la hoja de ejemplo de la hoja de lectura, y les voy a enviar también su programa de estudio para que ustedes no tengan miedo. No se preocupen. Entonces, abrimos la templanza, temario de alumnos. Dejen que abra un poquito. Listo. Listo. Fíjense. Está viéndose el programa de estudio, ¿sí o no? Sí, padre. Hola. Sí, sí, se ve bien. Sí, se ve. Hola. Bueno, sí, se ve bien, padre. Tiene apagado el micrófono del padre. Se le apagó su micrófono. Ah, ok. Ahorita le comento. Bueno, por chat. Creo que se desconectó el padre. Vamos a esperar. Sí, Delia, está bien. Ok. Creo que ya volví. ¿Ya volví? Sí, padre. Ya, padre. Sí. Sí, padre. Perfecto. Bienvenido. Gracias. Es que parece que el internet como que está un poquito medio menso, igual que yo. Entonces les vuelvo a presentar la pantalla completa. Compartir. Y ustedes están viendo mi pantalla. Entonces, fíjense bien. El programa de estudio es el siguiente. ¿Se ve el programa de estudio? No, todavía no se ve.
Todavía no se ve la Bueno, pantalla. le damos un segundo. Ya está cargando, ya se ve. ¿Ya se ve? Sí. Perfecto. Entonces, fíjense bien, este es el programa de estudio, es decir, las temáticas que nosotros vamos a ir viendo a través del curso. Lo primero que vamos a ver es conceptos introductorios. ¿Cuáles son los temas que vamos a ver en los conceptos introductorios? Yo les llamo a estos, a los que están en color negrito, bueno, más bien en letras negritas, yo les llamo bloques. ¿De acuerdo? En este primer bloque temático de conceptos introductorios, vamos a ver los temas, lo que es la virtud, las virtudes cardinales, la principalidad de las virtudes cardinales, por qué se llaman cardinales, la conexión de las virtudes cardinales, el orden de las virtudes cardinales y en donde nosotros vamos a adentrarnos en el lugar que ocupa la templanza. Y al final vamos a ver ya la templanza y el conocimiento moral. Tenemos que adentrarnos en estos conceptos introductorios para poder después entender de qué nos habla la templanza. Después de la virtud después del bloque de los conceptos introductorios, vamos a entrar a la virtud de la templanza en la Sagrada Escritura y en la reflexión teológica. Vamos a ver la templanza en el Antiguo Testamento, la templanza en el Nuevo Testamento y la templanza en la reflexión teológica que se ha hecho ya sea en los padres de la Iglesia o a partir de los documentos que nosotros conocemos, como son el Concilio Vaticano II o el Catecismo de la Iglesia Católica o algunos otros documentos. Después, el tercer bloque temático será la virtud de la templanza, es decir, vamos a hablar de su naturaleza, qué es o a qué nos referimos cuando hablamos de la virtud de la templanza. Vamos a hablar de la naturaleza de la templanza, quién es el sujeto de la templanza, la materia de la templanza, la regla y la medida de la templanza, definición de templanza y la adquisición de la templanza. En el siguiente bloque temático, en el número 4, vamos a ver las partes de la templanza, que son división de la templanza, así las dividió Santo Tomás, partes integrales, partes subjetivas, partes potenciales de la primera serie, partes potenciales de la segunda serie y partes potenciales de la tercera serie. Y luego, en el quinto bloque temático, vamos a ver la relación de la templanza y otras virtudes, que son la templanza y la prudencia, la templanza y la justicia, la templanza y la fortaleza, y la templanza y la sabiduría. Y por último, en el bloque temático número 6, vamos a ver la transformación de la templanza en la vida cristiana. Templanza, abnegación y mortificación, templanza y salud psíquica, templanza y pecado y vicios contrarios a la templanza. Esos van a ser los temas, yo se los voy a mandar el día de hoy, en cuanto termine la clase yo se los voy a mandar por WhatsApp para que ustedes lo tengan, lo impriman, les voy a pedir que si tienen la posibilidad de imprimirlo, lo impriman y lo tengan en cada clase para que conforme vayamos avanzando en los temas, ustedes digan, ya sé a dónde vamos, ya sé por dónde vamos. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Bueno, vamos a tomar, porque si no se me aburren, vayan a estirar piernas, vayan a prepararse un café, vayan a, no sé, tomar aire y en 5 minutos nos vemos de nuevo aquí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, padre. Bueno, a descansar tantito, 5 minutos. Vale. Voy a dejar grabando, de todos modos voy a dejar grabando, pero voy a quitar la presentación y voy a quitar el video y el audio. Pero aquí sigo. Regreso en 5 minutos. Sí, padre.
Listo, hermanitos, vénganse ya. Listos, en sus marcas, listos. Un momento. Ya, es que dejé mi café. Padre, ay, qué rico. Padre, están solicitando ingresos Sofía y Salomé. A Salomé ya la dejé entrar, pero Sofía no me ha aparecido. Ah, ok, está intentando, ya le volví a mandar el link. Bueno, ahorita que me llegue la acepto. Bueno, entonces vamos a iniciar, ya una vez visto el programa de estudios, vamos a iniciar con el primer tema, que es la templanza, conceptos introductorios. Vamos a hablar sobre estos conceptos, sobre la virtud, sobre las virtudes cardinales y demás, sobre los conceptos introductorios de los cuales les había yo hablado o ya habíamos visto en el programa de estudio. Entonces, les comparto. Listo. Ustedes me dicen si ya está en su pantalla las diapositivas. Todas están cargándose, padre. Ok. ¿Listo? Ya se ven. Perfecto. Entramos a conceptos introductorios y el primer concepto que nosotros tenemos que aprender para poder entender a profundidad la virtud de la templanza, primero tenemos que entender qué es la virtud, ¿de acuerdo? Virtud viene del latín virtus y del griego arete, solamente es un dato que nos va a servir a nosotros. Y virtus, de ahí viene, por ejemplo, la palabra virilidad, porque virtus significa fuerza. Arete significa fuerza en griego, en latín virtus significa también fuerza. Fíjense, esta definición es la que ustedes deben tener así de memoria. Virtud designa cualidades buenas, firmes y estables de la persona, que al perfeccionar su inteligencia y su voluntad, la disponen a conocer mejor la verdad y a realizar cada vez con más libertad y gozo acciones excelentes para alcanzar su plenitud humana y sobrenatural. Cuando yo les pregunte en el examen que ustedes escriban ¿qué es la virtud? Ustedes me tienen que dar esta definición. Designa cualidades buenas, firmes y estables de la persona. Cualidades buenas, firmes y estables de la persona. Que al perfeccionar su inteligencia y su voluntad la disponen a conocer mejor la verdad y a realizar cada vez con más libertad y gozo acciones excelentes para alcanzar su plenitud humana y sobrenatural. Fíjense bien cómo nosotros nos estamos refiriendo a la virtud y ya empezamos nosotros a entender todo el contexto de lo que es la virtud. Perfeccionan la inteligencia y perfeccionan la voluntad. Son cualidades buenas, firmes y estables, es decir, no son llamaradas de petate. Son cualidades que están y permanecen en nosotros si nosotros las vamos formando, obviamente, si nosotros las vamos practicando constantemente, las virtudes permanecen, son cualidades que están en nosotros, son como una, lo diremos más adelante, como una segunda naturaleza, buenas, firmes y estables, que perfeccionan la inteligencia y la voluntad, y que al perfeccionar la inteligencia y la voluntad,
nos disponen a conocer mejor la verdad, es decir, nos hacen más capaces de conocer la verdad y a realizar cada vez con más libertad y gozo acciones excelentes, no acciones mediocres, no acciones pues al ahí se va, no acciones que nos dejen insatisfechos, sino acciones excelentes. Cuando nosotros realizamos acciones excelentes, nos perfeccionamos en nuestra vida humana o alcanzamos la plenitud humana, es decir, la plenitud en esta vida, y también alcanzamos la plenitud sobrenatural. Las virtudes nos van a ayudar, como habíamos dicho al principio, para dar gloria a Dios, para hacer el bien a nuestros hermanos y para salvarnos. Entonces también nos ayuda a alcanzar nuestra plenitud sobrenatural. Esta definición ustedes la deben tener, hermanos, al pie de la letra, de memoria, casi, o más bien, no casi de memoria la deben tener ustedes. Designa cualidades buenas, firmes y estables de la persona que al perfeccionar su inteligencia y su voluntad, la disponen a conocer mejor la verdad y a realizar cada vez con más libertad y gozo acciones excelentes para alcanzar su plenitud humana y sobrenatural. Ponemos un ejemplo rapidísimo. Al perfeccionar su inteligencia, cualidades buenas, firmes y estables. Al inicio, a lo mejor para los que van iniciando en el instituto, por ejemplo, y se los pongo siempre como ejemplo en los cursos que tenemos. Al principio, cuando nos empiezan a dejar lecturas que a lo mejor nos parecen un poquito difíciles o que nos dejan muchas lecturas porque los padres son bien desvergonzados y pareciera que no tenemos nada que hacer, y entonces dejamos un montón de lecturas, al principio pareciera ser difícil, pero si nosotros nos formamos en el hábito de la lectura, en la virtud del estudio, entonces nos perfeccionamos y nos disponen a conocer mejor la verdad. Conforme más vas aprendiendo, más te dispones a conocer la verdad. Al principio a lo mejor te parecerá un poco complicado, pero después irás agarrando ritmo y dirás, bueno, al principio sí era difícil, pero bueno, ahora me resulta más fácil. Y no solo más fácil, sino más placentero. Al principio leer y decir, híjole, son un montón de hojas y demás, pero después te va a parecer más placentero el realizarlo. Y perfeccionan tu voluntad. Cuando tú haces el bien, una vez, se siente bien bonito en el corazón. Pero conforme vas tú haciendo el bien, acciones excelentes, es decir, acciones buenas, correctas, verdaderas, del verdadero bien, el corazón se va llenando más de gozo, más y constantemente se va llenando de gozo, porque no son acciones esporádicas, sino que nos van planificando constantemente. Estos son dos ejemplos de lo que estamos diciendo acerca de la virtud. Ahora, ¿cuál es el fin de las virtudes? ¿Para qué nos van a ayudar o para qué nosotros deberíamos trabajar en las virtudes? Que hay veces que se nos olvidan. El fin de las virtudes, en primer lugar, es la comunión con Dios. Las virtudes nos ayudan a mantenernos en la comunión con Dios. Las virtudes, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, no me acuerdo en qué número, nos dice, son acciones que van con la voluntad de Dios y por lo tanto nos ayudan a permanecer en comunión con Él. Los vicios y los pecados que originan los vicios son aquellos que nos impiden o que nos alejan de la comunión con Dios. El otro fin de las virtudes es la comunión con los demás, una comunión más perfecta, una unión, una común unión más perfecta. Cuando somos virtuosos, la relación con los demás se vuelve más placentera, se vuelve más gozosa y se vuelve más honesta. Y entonces las vicisitudes de las personalidades diversas de los demás no nos parecen tan recalcitrantes para nuestra vida o no nos parecen tan adversas para nosotros, porque somos virtuosos y porque hemos aprendido a través de las virtudes a ser justos, templados, prudentes y a tener todas las demás virtudes. Y el perfeccionamiento de la persona virtuosa. Las virtudes nos van a ayudar a perfeccionarnos, ya lo habíamos dicho en la definición,
para alcanzar nuestra plenitud humana, que es la felicidad, la alegría, la esperanza, el gozo, y también para alcanzar la plenitud sobrenatural, que es llegar al cielo a contemplar a nuestro Dios. Las virtudes, fíjense bien, pueden disminuir y perderse. Así como pueden crecer, así como nosotros las ejercemos y pueden crecer y pueden ayudar a planificarnos, las virtudes también pueden disminuir y perderse. ¿Cuándo perdemos las virtudes? Por falta de o más bien por falta prolongada de ejercicio, es decir, cuando no ejercitamos la virtud, o por la libre realización de acciones contrarias. Es decir, cuando nosotros libremente conocemos la virtud, conocemos lo que es bueno, conocemos cuáles son las acciones virtuosas, y en vez de hacerlo, aún conociéndolas y sabiendo que nuestra voluntad se dispone para ello, elegimos otras acciones que son contrarias a esa virtud. Es como, por ejemplo, ahora hablando de la templanza, tengo yo mi comida, o tienen ustedes su comida, y dicen, ya quedé satisfecho. Pero por ahí hay una dona de chocolate y un vaso de leche o un cafecito, y dices, no, pero ya comí lo suficiente, ya me había echado yo mi pan de dulce. ¡Ay, pero no importa! Me voy a comer esta otra donita. Entonces estás realizando una acción libre que va en contra de la templanza, de la virtud de la templanza, de la moderación de los alimentos. O por falta prolongada de ejercicio, cuando nosotros, pudiendo realizar acciones virtuosas, no las realizamos y preferimos nosotros mantenernos en acciones cotidianas y mediocres. Fíjense, hay dos tipos hasta aquí. ¿Hay alguna duda? ¿Hermanos en Cristo? No. Perfecto. No, todo muy claro. Bendito sea el Señor. Ahora, gracias. Ahora, hay dos tipos de virtudes. Ahorita les voy a presentar un esquema, pero lo primero es ir entendiendo. Hay dos tipos de virtudes. Humanas, o también llamadas naturales. Humanas o llamadas naturales. Y hay otro tipo de virtudes, que son las virtudes sobrenaturales, o también llamadas virtudes infusas, o también llamadas virtudes teologales. Cuando yo te pregunte, oye, ¿cuáles son las virtudes naturales? Tú me tienes que hablar de las virtudes humanas o naturales, es el mismo nombre. Y cuando yo te pregunte de las virtudes infusas, tú me tienes que decir cuáles son las virtudes teologales o sobrenaturales o infusas. Son las mismas, nos estamos refiriendo a la misma cosa. Solamente hay dos tipos de virtudes, humanas o naturales, y sobrenaturales, o también llamadas infusas, o también llamadas teologales. Y vamos a ver, dejamos de compartir esto, dejamos de compartir, y vamos a compartir el esquema de las virtudes. Algunos de ustedes ya lo conocen, ya lo tienen. De todos modos, se los voy a mandar a todos para que todos lo tengan y lo puedan estudiar y tener claro. Nada más dejen que abra. Listo. Creo que ya abrió. Vamos a ver si puedo compartir. ¿Están emocionados? Sí, mucho. Desvergüenza, muy bien. Ahora, fíjense bien. Vamos a ver si puedo compartir esa. Sí, excelente, sí puede compartirla. Listo, les comparto el esquema de las virtudes. Habíamos dicho que hay dos tipos de virtudes. ¿Cuáles son los dos tipos de virtudes? Padre, todavía no se ve en pantalla el esquema. Ya está cargando, ya está cargando. Bueno. A ver. Ya se ve. Tenemos dos tipos de virtudes, ¿de acuerdo? Unas que son sobrenaturales, o llamadas infusas, o llamadas teologales. Todos conocemos cuáles son esas virtudes. ¿Cuáles son las virtudes teologales, o llamadas infusas, o llamadas sobrenaturales?
Fe, esperanza y calidad. Fe, esperanza y caridad. Y este esquema de memoria, porque esto va a venir en el examen. Así la definición de virtud y el esquema de las virtudes va a venir en el examen y lo quiero de memoria. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Las padre. virtudes morales. Sí, padre. Las virtudes morales son 4: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Esas son las virtudes morales cardinales. Hay muchas otras virtudes, por supuesto, pero todas las demás virtudes se desprenden de estas 4: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Todas las demás virtudes, todo lo demás, los demás actos virtuosos se desprenden o forman parte de estas 4 virtudes morales. Pero también están las virtudes intelectuales. En la primera definición que dimos sobre la virtud, dijimos que las virtudes son cualidades permanentes, son cualidades que están constantemente y son cualidades que al perfeccionar la inteligencia o la voluntad disponen a conocer mejor la verdad y a realizar mejor el bien, realizando acciones excelentes, llevando a su plenitud al hombre y llevándolo también a su plenitud sobrenatural. Entonces, las virtudes humanas o naturales se dividen en 2, intelectuales y morales. Las morales son prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Ahora, de las intelectuales se dividen en 2. Fíjense, se dividen en 2. Aquellas que perfeccionan a la razón especulativa y aquellas que perfeccionan a la razón práctica. Es como si nuestra razón, es una forma de entender, no quiere decir que esté dividido así, pensamos de una manera lineal, o más bien muchas veces no pensamos de una manera lineal, pero nuestra razón, digamos que tiene 2 polos, uno para los conocimientos y otro para los conocimientos prácticos. La razón especulativa es aquella que nos ayuda a conocer la verdad, a conocer verdad, lo que es, más bien sencillamente a conocer la verdad, a conocer lo que es correcto, lo que es verdadero. La razón práctica nos lleva a conocer el bien, nos ayuda a conocer el bien. ¿Cuál es el verdadero bien a realizar? Esa es la gran diferencia que existe de las virtudes intelectuales entre aquellas que perfeccionan la razón especulativa y aquellas que perfeccionan la razón práctica. Son 3 virtudes. El hábito de los primeros principios especulativos, o también llamado entendimiento, en griego nous, en latín intellectus, la sabiduría, en griego sofía, en latín sapiencia, y la ciencia, en griego episteme y en latín ciencia. Ahora, fíjense bien, el hábito de los primeros principios especulativos es una disposición de la inteligencia a conocer las verdades más evidentes. Una de las verdades más evidentes y filosóficas, y solamente lo pongo como ejemplo para que veamos a qué nos estamos refiriendo, es el principio filosófico que nosotros conocemos. Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, del mismo modo, bajo el mismo aspecto, en las mismas circunstancias. Ese es uno de los primeros principios evidentes. O se es o no se es. No existen las partes o se es o no se es. No existen las partes intermedias. Entonces, fíjense bien. Ese es
un ejemplo del hábito de los primeros principios especulativos del entendimiento. Y también están las otras virtudes, que son la sabiduría y la ciencia. Ahora, las virtudes que perfeccionan a la razón práctica, es decir, aquella que nos ayuda a conocer el bien, estamos en una situación, ¿de acuerdo? Tengo que hacer una lectura sobre las virtudes y Santo Tomás está complicado para leer las virtudes. ¿Cuáles son las virtudes que me van a ayudar a entender a Santo Tomás? Aquellas que perfeccionan la razón especulativa, porque se trata sobre el conocimiento de la verdad. Ahora, estoy leyendo la Sagrada Escritura y a lo mejor no le entiendo mucho a la Sagrada Escritura, porque hay cosas que a lo mejor no le entendemos tanto a la primera vista y a lo mejor alguien nos lo tiene que explicar. ¿Qué parte o qué virtudes nos van a ayudar a entender la Sagrada Escritura? Aquellas que perfeccionan a la razón, ¿cuál? Especulativa. Pero estoy frente a una situación moral. Algo pasó en mi familia, con mi hijo, con mi hija, y estoy en una situación moral. ¿Cuáles son las virtudes que me van a ayudar a tomar una buena decisión? Aquellas que perfeccionan a la razón práctica, porque son aquellas que nos ayudan a conocer el bien, la razón práctica. ¿Cuáles son esas virtudes generales que nos van a ayudar a perfeccionar la razón práctica? El hábito de los primeros principios prácticos, o también llamados sindéresis, la prudencia, que en griego se dice phronesis y en latín prudencia, y la técnica o el arte, que es la tecne en griego y ars en latín. Fíjense bien, hábito de los primeros principios prácticos o sindéresis. Ya habíamos dicho de la razón especulativa que uno de los principios evidentes, de los primeros principios especulativos evidentes era una cosa no puede ser y no ser, o se es o no se es. Segundo, el hábito en la razón práctica, el hábito de los primeros principios prácticos o sindéresis. Un ejemplo y el primer principio del que nos habla la sindéresis es: haz el bien y evita el mal. Jesús nos pone un ejemplo: traten a los demás como quieran ser tratados ustedes. Con la medida con que midas serás medido. Son principios evidentes de la razón práctica. Haz el bien, evita el mal. También la prudencia, que es una virtud de la razón práctica, y también la técnica o el arte, que también son principios de la razón práctica. Porque no solo, bueno, además de hacer el bien, también tenemos que hacer bien las cosas. Es como, por ejemplo, un trabajador que quiere honestamente trabajar, que bueno, está haciendo el bien, pero también tiene que hacer bien las cosas. Es como, por ejemplo, si ustedes fueran con un sastre y les dijeran: oye, quiero hacerme un traje o un vestido. Y entonces él tiene toda la buena voluntad de hacer el bien, es decir, de decir, sí, yo quiero trabajar honestamente y le voy a cobrar lo que es justo a esta persona que me pide un traje o un vestido. Pero no solo basta eso, sino que también debe tener otra virtud, que es la técnica o el arte, saber hacer un vestido o saber hacer un traje. Porque por muy buena voluntad que tengas, debes hacer acciones excelentes, no solo buenas, sino también correctas. Este cuadro parece un poco complicado, pero en realidad no lo es tanto. Lo vamos a ir entendiendo poco a poco cuando veamos, ahorita que estamos viendo este tema de la introducción o de los conceptos introductorios, pero lo que a nosotros nos debe quedar claro es esto. Hay una división, dos clases de virtudes sobrenaturales, que son fe, esperanza y caridad, que nosotros conocemos más comúnmente como virtudes teologales, y hay otras que se llaman humanas o naturales, que son las intelectuales y las morales. Las morales tienen 4 virtudes cardinales, de las cuales se desprenden todas las demás virtudes, que son prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Y de las intelectuales tenemos las virtudes que perfeccionan la razón especulativa y las virtudes que perfeccionan a la razón práctica. ¿Alguna duda hasta aquí, hermanos?
Ya los mareé, ya los No, confundí. ninguna. ¿No? Bendito sea el Señor. Bueno, entonces vamos a seguir. Dejo de compartir el cuadro Padre. de las... Mándeme. Padre, quiero hacer un pequeño comercial en que si ya se anotaron en la lista, porque mandaron el link para que puedan pasar todos lista, por favor. Y otra cosa, bueno, ahorita quería hacer que, bueno, aparte de que puedan entrar en el link, ahí en el chat pudieran poner sus nombres para tener una lista de los que estamos ahorita presentes. Sí, por favor. Bueno, eso lo deben hacer desde el principio. Sí, padre, perdón. Es que ahorita me acaban de dar la instrucción, pero está bien. Te perdono, Deli. Gracias. Bueno, entonces dejamos de compartir el cuadro de las virtudes. Listo, lo cerramos. Y continuamos. Y continuamos con nuestra presentación. Déjenme la comparto. Listo. Tenemos ya, aquí dijimos, hagamos un esquema. Ya vimos el esquema de las virtudes. Ya vimos la división de las virtudes en sobrenaturales y naturales. Y ya vimos la división, bueno, ya vimos que las sobrenaturales las conocemos más como teologales, que son fe, esperanza y caridad, y de ahí se desprenden todas las demás virtudes espirituales. Y luego tenemos las virtudes humanas o naturales, y esas virtudes humanas o naturales se dividen en dos, las intelectuales y las morales. Las morales son 4, justicia, prudencia, fortaleza y templanza. ¿Estamos de acuerdo? Y de las intelectuales tenemos aquellas que perfeccionan a la razón práctica y aquellas que perfeccionan a la razón especulativa. Ahora, fíjense, para poder entender bien este cuadro, ya le dimos una ojeadita al cuadro, ahorita lo vamos a volver a ver, pero fíjense bien, las virtudes humanas o naturales se adquieren con esfuerzo personal y constancia. Sí están viendo las diapositivas, ¿verdad? Sí, padre. Sí, padre. Ok. Las virtudes humanas o naturales, ¿cómo se adquieren? Se adquieren con esfuerzo personal y constancia. ¿De acuerdo? Ya sea las intelectuales, ya sea las morales, se adquieren con esfuerzo personal y constancia. Si no lees, nunca vas a hacer hábito de lectura. Si no investigas, nunca vas a hacer hábito de ciencia. Si no te portas bien, si no eres justo, si no eres prudente, si no eres templado, si no eres fuerte, nunca vas a ser virtuoso en estas virtudes. Se adquieren con el esfuerzo personal y la constancia. Y se adquieren realizando actos buenos y virtuosos, constantes, realizando actos buenos y virtuosos. Entonces, fíjense esta frase, el hombre bueno se construye realizando obras buenas. Muchas veces nosotros decimos, es que la bondad viene del corazón. Sí, sí viene del corazón, pero un hombre bueno se construye no nada más de buenas intenciones o de buenos sentimientos, se construye realizando obras buenas. O una mujer buena se construye realizando obras buenas. ¿Sí me estoy explicando? Espero que sí. Sí, padre. Perfecto. Ahora, fíjense bien, para profundizar,
la virtud es una constancia y la facilidad es la constancia y la facilidad en el bien obrar, en el obrar el bien, en el realizar el bien, que procede de la bondad interior del hombre virtuoso. Este es en filosofía se le llama, podríamos caer en tautología, así se le llama en la filosofía, pero no es así. Tautología significa que una cosa está implicada en su causa y que ya sería redundante decirlo, pero no es así. Fíjense bien, me voy a explicar. La virtud es la constancia y la facilidad en el bien obrar, que procede de la bondad del hombre virtuoso. No estamos hablando de obras buenas esporádicas, estamos hablando de obras buenas virtuosas. ¿Y cómo se adquiere la virtud? A través del esfuerzo y la constancia, realizando obras buenas y virtuosas. Es así como nos hacemos virtuosos. Un político, pongamos el ejemplo de un político que todos los días se esfuerza y realiza obras buenas y obras justas para sus comunidades, o para su comunidad, o para el pueblo que le ha sido encomendado, entonces se vuelve una persona virtuosa. ¿De dónde salen esas obras buenas? No salen nada más de la nada o de las buenas intenciones, no. Salen del esfuerzo que le está poniendo por ser una persona justa, por ser una persona íntegra, por ser una persona que realiza bien su labor de político. Una ama de casa que todos los días se levanta, hace su quehacer, tiende su cama, lava la ropa, hace bien la comida, no hace cochinada, no es cierto, hace bien la comida, fíjense bien, es como se realiza o como realiza una mujer virtuosa. Una mujer virtuosa, digamos una ama de casa, hablando específicamente de ama de casa, no se va a realizar nada más diciendo, ay, yo quisiera tener una casa bien limpia y bonita. No, se realiza con el ejercicio, con la constancia, que cada vez se va haciendo más fácil. Al principio, por ejemplo, para un hijo que siempre ha sido flojo y que tiene un desastre en su cuarto, al principio cuando la mamá le dice, oye, quiero que todos los días tengas limpio tu cuarto, al principio le va a parecer difícil, le va a decir, ay, todos los días tengo que tender la cama, y todos los días tengo que recoger, y todos los días que mi ropa, y todos los días que esto. Pero después, al ejercitarlo todos los días, va a adquirir facilidad y va a ser un hábito. Las virtudes, Santo Tomás las define como hábitos operativos buenos. Hábitos operativos buenos. Y un hábito no se realiza solamente siendo esporádicos o como llamaradas de petate. La virtud es la constancia y la facilidad en el bien obrar, que procede de la bondad interior del hombre virtuoso. ¿De dónde salen las obras buenas? De las buenas personas. ¿Estamos de acuerdo? ¿De dónde salen las obras virtuosas? De las personas virtuosas. Y al mismo tiempo, conforme vas realizando obras virtuosas, te vas haciendo más virtuoso, te vas haciendo mejor, te vas perfeccionando y te vas haciendo más santo. ¿Queda claro hasta aquí, hermanos, este círculo? Yo realizo obras virtuosas porque soy bueno, y esas obras virtuosas me hacen más bueno. Sí, padre. Ese es el círculo del cual nosotros estamos hablando acerca de la virtud. Una pregunta, ¿a qué hora acaba la clase? A las 11, padre, si no más recuerdo. Son 2 horas. Sí, ¿A las dije 11 o a 10:55? A las 10:55, padre. Perfecto, entonces nos quedan 10 minutos. Fíjense, poseer la virtud no quiere decir únicamente haberse decidido en general por el partido del bien. Pongan mucha atención. Sino hacerlo penetrar hasta el más profundo seno de la personalidad y mostrarlo en las más pequeñas manifestaciones libres. Pongan mucha atención en esto, es muy importante. Poseer la virtud no quiere decir únicamente haberse decidido en general por el partido del bien o por hacer bien,
sino hacerlo penetrar hasta el más profundo seno de la personalidad y mostrarlo en las más pequeñas manifestaciones libres. Y aquí pongo un asterisco del tema de la opción fundamental. Fíjense que hay un teólogo alemán que hablaba sobre la teología trascendental, y a partir de ahí, en los temas de moral, se hablaba también sobre las opciones trascendentales. Vamos a poner un ejemplo para que no nos alarguemos tanto y para que podamos entenderlo. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense bien. Una persona que dice, yo amo mucho a Dios. Yo amo mucho a Dios. Veamos este primer párrafo. Poseer la virtud no quiere decir únicamente haberse decidido en general por el partido del bien. Hablemos de la virtud de la religión, porque así se llama una virtud, virtud de la religión. Poseer la virtud no quiere decir únicamente haberse decidido en general por el partido del bien. Es que yo amo mucho a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Que bueno, decidido en general, estás en ese vínculo de amor con Dios, dices que lo amas. Pero no solo basta decirlo y pensar y creer que el amor a Dios se vive en la trascendencia, es decir, en lo que no se puede tocar, no, sino hacerlo penetrar hasta lo más profundo del seno de la personalidad, es decir, que ese amor esté en el interior, y no solo en el interior, sino que se muestre en las más pequeñas manifestaciones libres, es decir, yo amo mucho a Dios. ¿Y cómo manifiesto que amo a Dios? Porque no se queda solo como en el pensamiento o en la trascendencia o en la opción trascendental, sino que se manifiesta en obras concretas. ¿Por qué? Porque todos los días hago mi rosario, porque todos los días hago mi oración al levantarme o al acostarme, porque todos los días le doy gracias por los alimentos, porque todos los domingos voy a misa, porque los jueves trato de ir a hora santa, porque realizo mi servicio en la iglesia, porque trato de respetar a los demás, porque hago la caridad con los demás, porque hago el bien aquí y allá. Esas manifestaciones pequeñas y grandes de libertad son las que a mí me dicen que en realidad estoy optando por el bien. La opción por el bien no puede ser solo ideal. La opción por el bien tiene que manifestarse en opciones concretas. Y cada vez que nosotros realizamos una obra concreta que se realiza hacia el bien, nos hacemos más virtuosos, vamos alcanzando la virtud. Y por lo tanto, cuando vamos alcanzando la virtud, nos vamos perfeccionando. Y cuando nos vamos perfeccionando, nos vamos santificando y nos vamos alcanzando cada vez más la plenitud humana y sobrenatural. Entonces, las virtudes no se alcanzan solamente a través de buenas intenciones o teniéndolas aquí en las ideas. Yo quiero ser una buena mamá o una buena esposa o una buena hija o una buena persona o una buena servidora en la iglesia. No, sino que se tiene que reflejar en acciones concretas. Y esas acciones concretas nos o nos van santificando y nos van ayudando a alcanzar nuestro fin sobrenatural, que es encontrar a Dios cara a cara en el cielo. ¿Queda claro hasta aquí? Sí, padre. Bueno. Ahora, ¿Quedó claro? la virtud perfecta, dígame. ¿Todo bien? Sí, padre. Bueno, la virtud perfecta es la buena disposición radical del ánimo que ha llegado a convertirse en segunda naturaleza. Esto parece complicado, pero no lo es tanto. La virtud perfecta, y vean, por eso está en otro color, es la buena disposición radical, es decir, de raíz, del ánimo, es decir, de la voluntad, que ha llegado a convertirse en segunda naturaleza. Es decir, que no solo se trata de acciones esporádicas, sino que se convierte en parte de nosotros. Es como, por ejemplo, alguien que
Todos los días, esperemos que todos lo hagamos, no seamos desvergonzados, que todos los días alguien se levanta y después de hacer pipí, se lava sus manitas y se lava los dientes. ¿Estamos de acuerdo? Todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Eso es una persona que tiene un hábito bueno, el hábito de la limpieza bucal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense bien. Una segunda naturaleza, por eso dice que es la buena disposición, porque una segunda naturaleza es que le provoca gusto tener la boca limpia y le provoca gusto lavarse sus dientes todos los días al despertarse o después de comer, o después de cenar, o antes de irse a dormir. Eso es una segunda naturaleza, que ya no lo percibes, que ya es parte de ti, pero que tú racionalmente lo ves, lo realizas, conscientemente lo realizas, pero lo haces porque te provoca el gusto de saber que estás haciendo el bien, porque no lavarte los dientes es un mal. ¿Estamos de acuerdo? Es un hábito operativo malo, de omisión. El no tener una buena limpieza bucal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí me estoy explicando con este ejemplo o no? Entonces, sí, padre. cuando nosotros decimos en la presentación, Sí, muy claro. Mándeme. De ahí entonces también nos lleva a la palabra radical, porque ya es de raíz, yo ya lo tengo muy dentro, esta buena disposición, por eso se me da ya la segunda naturaleza. Excelente, excelente, de ahí viene la palabra radical, muy bien. Una buena disposición radical, es decir, viene de raíz. Lo hago conscientemente porque no es un automatismo, pero lo hago ya porque es parte de mí. Por eso es una segunda naturaleza. Muy bien explicado, gracias. Ahora bien, la culminación de la virtud es la prudencia. Cuando les toque estar a ustedes conmigo, si Dios todavía me lo permite y si todavía me dan clases en este instituto, les daré clases de prudencia. Que ustedes estar en profética. Entonces, fíjense bien, la culminación de la virtud de la prudencia es el sumum de la virtud. La virtud es ser prudente. La prudencia, es la rectora de todas las virtudes. No nos vamos a adentrar más en el tema, pero es bueno que lo sepamos. Ser prudente significa poseer un juicio práctico que determina el bien, que determina hacer el bien aquí y ahora por medio de los medios adecuados. Entonces, solo el que está íntimamente poseído por el bien, es decir, que ya forma parte, el bien, la elección del bien forma parte de él, y en cierto sentido, o en cierto modo, emparentado con el bien, es decir, emparentado, ya somos parientes, el bien y yo estamos unidos. Cuando se me presenta una acción, yo alcanzo a distinguir cuál es el bien a realizar. Entonces, consigue rectamente en toda situación lo que es bueno. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fin que nosotros queremos? No es realizar una acción aquí y allá buena esporádicamente, sino ser personas virtuosas. Porque las acciones buenas esporádicas es algo bueno. No estoy diciendo que sea malo, pero lo que queremos no es eso. Queremos ser virtuosos. Te lo voy a poner en un ejemplo. Imagínate, no lo sé, levante la mano. ¿Quién tiene pareja o parejo, esposo o esposa, novio o novia? Muy bien. Imagínense ustedes las mujeres, no sé, imagínense ustedes las mujeres que se quejan de que a veces los hombres, cuando van a hacer pipí, salpican la orilla de la taza, que es una cochinada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Bueno, de eso se quejan. Ahora fíjense bien. Imagínense ustedes, ¿qué les gustaría más? Que su familiar, esposo o esposa, hermano o hermana, amigo o amiga, compadre, más bien compadre,
que no solamente una vez procurara no salpicar o limpiar la orilla del excusado, sino que siempre lo hiciera. ¿Cuál les gustaría más? Que fuera algo esporádico y de vez en cuando para darles gusto o para que ustedes no se enojen, o que fuera ya un hábito suyo el mantener limpio el baño. Un hábito suyo. ¿La primera o la segunda? La segunda, que fuera un hábito. A eso nos estamos refiriendo en esta presentación. Entonces, solo el que está poseído íntimamente por el bien y en cierto sentido emparentado con él, consigue rectamente en toda situación lo que es bueno. Entonces, fíjense bien, la virtud, las virtudes, sea cual sea de las virtudes, excepto las sobrenaturales, pero también esas necesitan ejercicio, toda virtud crece por el ejercicio constante. Toda virtud decrece o disminuye o desaparece si la dejamos de practicar. Las virtudes son disposiciones o cualidades constantes, permanentes, estables en el hombre que disponen a conocer la verdad y a realizar el bien. ¿Qué van a disponer? Nuestras facultades, la inteligencia y la voluntad, para conocer la verdad y para realizar el bien. Y vamos a conocer la verdad y a realizar el bien con mayor gozo y mayor libertad. ¿Y a qué nos va a ayudar esto? A perfeccionarnos humanamente y a alcanzar nuestro fin sobrenatural, que es llegar al cielo, a contemplar a nuestro Dios, a salvarnos. La división de las virtudes, acuérdense, sobrenaturales, naturales, intelectuales, morales. Las morales son prudencia, justicia, fortaleza y templanza, y las y las intelectuales son las que perfeccionan la razón práctica y las que perfeccionan la razón especulativa. ¿Cómo se consigue una virtud? Con el ejercicio. No son acciones esporádicas y no es solo buenas intenciones. No es solamente decidirse por el bien, sino realizarlo en obras concretas. ¿Quedamos claros hasta aquí, hermanos? Sí, padre. ¿Sí? Sí, muy claro. ¿Les gustó la clase? Sí, padre. Sí, Sí, padre, mucho. está bastante entretenida. Y clara. Muy bien. A la otra les preparo más pinches. No tenía, a la otra vengo con peluca de payaso también. Bueno, entonces, ya son las 10:59, ya les quité el descanso. Váyanse a su otra clase porque los va a estar esperando el padre que les vaya a dar clase. Les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. Con su Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Me da gusto verlos a todos y nos vemos primero Dios dentro de 8 días. Les mando las lecturas que deben realizar con todo y instrucciones y les mando lo que hemos visto hasta ahora. ¿Estamos de acuerdo? A leer, padre, señores. Sí, padre. A leer y para eso estamos en un instituto. Muy bien. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Lo queremos mucho. Gracias a ustedes también. Yo los quiero mucho también. Gracias, padre. Bonito día. Gracias, padre. Gracias a ustedes. Gracias, padre. Hasta luego. Oye, Basti, Basti.
O sea, es que no entiendo. Todavía sigues en la reunión. Es que no me tengo que salir porque tengo que volver a entrar. Ujú. O sea, ¿cómo? O sea, hace cuenta la reunión no ha concluido. Ujú. Ahorita no vamos a tener otra clase. Ujú. Entonces eso lo quería ver. ¿Cómo me puedo, por decir, pasar a otro lugar sin salirme de aquí? Ajá. Pues ya lo hiciste. O sea, aquí. Es que no sabíamos. Pero ven. Ahí está. O sea, ¿me tengo que volver a conectar? Creo, no sé. Intenta salir. Igual si no metes al mismo.
Yo no sé qué será lo que tiene que me la persona. Estas cosas que la vida solo una vez se dan. Desde que lo hicimos, la verdad no se va. Y me tiene así. Estoy pendiente de lograrme que salgo de mi mente. Me la paso aquí pensando en ti. El único que te di. Yo no sé qué será lo que tiene que me la persona. Estas cosas que la vida solo una vez se dan. ¿Tú me pusiste la otra cobijada? Sí. Qué bueno. Se me hizo raro despertar y no tener frío. Estás todo encogido, temblando de frío. A ver, ¿y ahora cómo regreso? ¿Cómo me regreso? ¿Cómo vuelvo a entrar? Aquí. Ah, bueno, pero primero tengo que entrar. O sea, ahorita todavía sigues en la reunión. No te has salido. Ya te deberías de salir.